Muchas gracias. Así que para mí es un placer hoy día hablar acerca de la Madre Teresa de Calcuta y también agradecer esta oportunidad. Porque si bien es cierto, la Madre Teresa de Calcuta sirve o ha servido como inspiración en la vida de miles de personas, yo creo que no solamente será para la generación del siglo pasado, sino también es para esta generación de este siglo, donde nos ha transmitido el liderazgo, generosidad, confianza, toda una serie de valores y virtudes puesto en la práctica. Para mí, la Madre Teresa de Calcuta es una mujer pequeña, pero con un gran corazón, y por lo tanto, esta conferencia va a estar dedicado bastante tiempo a lo que es el amor y lo que ella ha dejado en ese legado, pero que hoy en día es tan necesario en nuestras vidas cotidianas. Y por lo tanto, pues la Madre Teresa en un principio no se llamó así, se llamaba Agnès Goncha y había nacido en la antigua Bosnia y que actualmente es Macedonia. Nació en el año 1910, casi ya nos queda bastante lejos desde ese entonces. Han pasado tantos años y sin embargo fue una mujer avanzada para sus tiempos. Nació en aquel lugar, en aquel sitio de pobreza. Sin embargo, su familia no era tan pobre. Ella tenía recursos para ir a la escuela. Podía tener una educación con unos reflejos de sus padres que le otorgaban valores, le daban una educación católica, porque cada noche rezaban en casa y cada día al amanecer también lo hacían y agradecían. Por lo tanto, yo creo que ya estos valores estaban cimentando la vida de esta religiosa. Y yo me pregunto, en nuestra vida diaria, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué valores estamos poniendo en práctica? Aquello que nos han inculcado nuestra familia, nuestros padres. ¿Qué estamos haciendo para mantener nuestra espiritualidad? Porque si bien es cierto, hoy en día la vida transcurre muy rápido, y tenemos muchas ocupaciones, pero ¿qué espacio le damos para la reflexión, para el silencio, para la espiritualidad, para la oración? Entonces, en ese sentido, ella ya tenía unos cimientos sólidos, pero no solo fue eso, sino que también su padre, que era un comerciante más o menos acomodado, era el ejemplo en su casa. Él invitaba a la gente pobre a cenar. Era caritativo con las personas hambrientas y necesitadas. Y su madre, una mujer de buen corazón, una costurera que se procuraba que sus hijos fueran muy bien educados. A los 12 años, ella recibió la confirmación y decidió que se dedicaría a ser monja. Con solo 12 años ya sabía su misión. Y otra vez vuelvo a la pregunta, ¿sabemos claramente cuál es nuestra misión en nuestra vida? Si es así, felicidades. Y si no lo es, hemos de preguntarnos, ¿qué podemos hacer para conectar con nuestra misión? Porque cuando estamos llevando a cabo nuestra misión, hay alegría en nuestro corazón, hay alegría en nuestra vida. Tiene una magnitud diferente, porque ya no se va a trabajar porque se va a trabajar, sino que aquello que se hace uno lo disfruta. Entonces ella de muy pequeña ya conocía su vocación, sabía lo que iba a hacer. A los 8 años perdió a su padre. Murió su padre y la madre tuvo que hacer frente a la economía del hogar. Y para ello se dedicaba a la costura, pero también empezó a cuidar a los niños. Y eso le acercó a la Madre Teresa también en esa etapa caritativa, de cercanía, de estar con los niños. Y a los 18 años
ella decidió marcharse a la Orden de las Madres de Loreto, a Irlanda. Dejó su hogar, dejó su casa, pero sabía que se iba siguiendo su vocación. Se despidió de su madre, de sus hermanos, que nunca más le volvería a ver. Pero en ese trayecto su corazón permanecía feliz. Estaba muy contenta de ir por su misión, por su vocación de servicio. Estuvo 2 años ahí en la Orden de Loreto, en Irlanda, y posteriormente le enviaron a la India. 2 años más tarde llegó a la India. En medio de la miseria, en medio del hambre y en medio de la necesidad, ahí estaba la Madre Teresa de Calcuta, cumpliendo su misión de vida. La misión de vida, conectado con la misión, la visión del liderazgo, la pregunta es, ¿conozco claramente hacia dónde voy? ¿Sé cuál es el camino que he de seguir? Porque aquí estoy conectando cosas que nos puedan dar sentido a nuestra propia vida. Porque nunca es tarde para encontrar la misión si no la hemos encontrado. Y si lo hemos encontrado, maravilloso. Porque conectas más con tu sentido de vida. Y entonces, volviendo a ese liderazgo, a esa conexión con la misión, con la visión, ¿sabemos qué acciones necesitamos realizar para alcanzar esa misión? Porque si sabemos, nos trazaremos metas, nos trazaremos objetivos para cumplir y llegar a eso que queremos, a donde queremos. Y así fue. La Madre Teresa, fiel a su misión y visión, estaba en Calcuta. Y le tocó ser maestra porque ella había estudiado maestría, era pedagoga, en una escuela de clase media para niñas, sobre todo para mujeres esencialmente, y se llamaba la Mary's High School. Estuvo durante 20 años dando clase a esas niñas. Primero fue la profesora, pero posteriormente fue la directora de ese lugar. Transcurría su vida en el monasterio, en la Orden de las Madres de Loreto. Sin embargo, tuvo una llamada dentro de su misión. Si ya ella era monja dedicada a la vida religiosa, había aún otra misión importante en su vida, que era dedicarse a los más pobres entre los pobres. ¿Y cómo sucedió aquello? ¿Qué pasó? Resulta que en la orden religiosa, cada año renovaban la espiritualidad a través de retiros. Y lo hacían, el retiro, en un lugar tan hermoso en la India, al pie del Himalaya. Ellos tenían un lugar, un espacio, un lugar que se llama Darjeeling. Es un poco complejo, que yo de momento no me sale tan bien, pero es por allí, ¿no? Por la India. Y en ese retiro, la Madre Teresa de Calcuta escuchó la voz, como así le bautizó ella, la voz que le dijo: sirve a los pobres, sé mi luz. Y había una frase tan bonita que a mí realmente me ha tocado mucho, que ella dice, ¿no? Que al escuchar esa voz le dijeron: hey, pequeña mía, ven a mí, sé mi luz, tú harás cosas por mí, tú harás cosas que yo no puedo hacer y yo haré cosas que tú no puedes hacer. O sea que en realidad la Madre Teresa nunca estuvo sola. Ella estuvo siempre acompañada. Y quizás por ahí viene la fuerza, ¿no? Porque muchas veces nosotros flaqueamos en nuestra vida diaria ante los retos, ante las dificultades. Pero ella tenía una convicción, una confianza y una seguridad en lo que estaba haciendo. Claro, al tener esta revelación, conectó además con una promesa que le había hecho a Jesús,
de que nunca le negaría nada. Porque allí las madres religiosas pues siempre hacen votos, y uno de los votos era no negarle nada a Dios. Y si ella estaba escuchando que Dios mismo, Jesús, se lo estaba pidiendo, pues aceptó el reto. Y es más, fue como confirmar esa llamada interior cuando vio en la estación del tren a un hombre moribundo. A un hombre en el que le dijo, tengo sed. Tengo sed. Y entonces la Madre Teresa estaba viendo en él a Jesús. Y así fue su vida. Vio en el hombre a Jesús. No veía al hombre como persona, veía la divinidad. Veía más allá de lo que es la carne y el hueso. Y entonces, ante eso, su corazón era tan bondadoso, tan misericordioso, y acudió a la llamada y les dijo a la orden de las Madres de Loreto que ella iba a abandonar a esa orden. ¿Y qué pasó? No fue fácil, le dijeron que no. ¿Cómo iba a ser aquello? Ella necesitaba un permiso, necesitaba hacer las cosas bien. Y por lo tanto se lo comunicó primero a su confesor, luego a la Madre Superiora, que también a su vez lo comunicaron a Roma. Tuvieron que pasar 2 años para que aceptaran su petición, y también dentro de eso había determinación, fe, perseverancia ante lo que para ella era la llamada, su misión, su visión. No podía rendirse. ¿Y nosotros cuántas veces nos rendimos? ¿Cuántas veces? Si bien es cierto, no hay nada de malo en rendirnos, pero ¿cuántas veces también así nos levantamos con fe, con esperanza, con determinación, sabiendo que un día vamos a llegar al lugar donde hemos decidido llegar, porque sabemos a dónde vamos? ¿Sí? En ese sentido, transcurrieron los 2 años y aceptaron que la Madre Teresa fundara la Orden de las Misioneras de la Caridad. Y así lo hizo. Abandonó el convento con 500 rupias y vestida con un sari como las mujeres hindús, como las mujeres de la casta más baja en la India. Así se fue a atender a los más pobres entre los pobres, a los olvidados, a los desamparados, a los desahuciados, a la clase más baja, a la casta más baja, los intocables. Tal era la situación que cuando un enfermo desahuciado de la casta más baja estaba en el hospital, no le atendían, se moría sin atención. Pero ahí estaba la Madre Teresa para poder ayudarles. Primero poco a poco, pero en menos de 10 años, la fundación se había expandido muchísimo en la India. Ya no solamente tenía la casa de caridad, sino también tenía la casa de los leprosos, casa para los que tenían el SIDA, y toda una serie de ayudas que ahí también quiero destacar que era parte de su liderazgo. Porque si bien es cierto, era una casa de caridad, la orden a la que ella había creado, no solo creado, sino también sostenido, cuidado, se necesitaba dinero para eso. Se necesitaba una economía, y para ello ella supo rodearse de gente que pudieran ayudar a su causa, con políticos, con gente muy importante, con personas como los reyes. Así fue esta persona tan pequeña, porque solo medía 1,71. 1,51, perdona, 71 ya digo es un poquito alta,
No, 1,51. Pequeña pero de corazón grande. Y esas cosas que estaba haciendo ahí tenía que ver con algo fundamental, aparte del liderazgo, con el amor. Con el amor incondicional. Con el amor que te doy sin pedirte nada a cambio. No hace falta que me lo devuelvas. ¿Qué corazón es ese? Solo puede ser un corazón lleno. Un corazón cuidado. Un corazón rebosante. Entonces, a partir de ese amor, podía mirar, servir a la gente desde allí, desde la pureza, desde la misericordia, desde la compasión, de no juzgar a la gente, de no diferenciar por las castas, de no diferenciar el credo, de verles a todos por igual, de ver su grandeza. Y otra clave también del liderazgo es eso, no ver a las personas por lo que son en ese momento, dicen, sino verles como van a llegar a ser en el futuro. Entonces serán lo que tiene que ser. Tenemos que cambiar nuestra mirada hacia los otros y hacia nosotros. ¿Y cómo nos miramos nosotros? ¿Nos miramos con nuestra grandeza o nos miramos con nuestras pequeñezas? ¿O nos miramos con eso que podemos ser cuando estamos conectados con nuestra divinidad, con nuestro poder interno, con nuestra fortaleza? Porque si bien es cierto, el amor es mirarlo todo. Mirar la parte débil y acogerla, sostenerla, porque eso es lo que somos, porque eso es lo que hay. Y engrandecernos con el amor que existe en nuestro interior. La magnitud del amor es tan y tan grande que solo así uno puede amar al prójimo como a uno mismo. De lo contrario, tratamos al prójimo como nos tratamos a nosotros mismos. Si no nos queremos mucho, tampoco les queremos mucho a los otros. Si nos reprochamos mucho a nosotros, también reprochamos a los demás. Esto es claro, esto es un ejemplo. Pero a veces, ¿qué está ocurriendo en nuestras vidas? Nos relacionamos desde el vacío, desde la carencia de amor, para que otros nos llenen de amor. Y si no nos llenan de amor, nos enfadamos. Y si no estamos llenos de amor, ¿qué hacemos? Proyectamos en el otro nuestras propias carencias o aquello que nos molesta. En realidad los otros simplemente son el espejo de nosotros. Nos muestran lo que hacemos o lo que no hacemos. Pero es más fácil no mirarnos. Es más fácil no tomar conciencia para decir que son los otros, porque es un corazón que está vacío, carente de amor. ¿Y qué podemos hacer para llenarnos de amor? Porque claro, la frase es muy bonita, es muy profunda. Y me toca. Y les toca trabajar en el amor. ¿Qué pensáis que podemos hacer para llegar a ser lo que estamos destinados a ser, cada uno cumpliendo nuestra propia misión, ya sea en casa, ya sea donde sea? Porque también una de las cosas muy importantes, cuando hablaba del amor, la Madre Teresa decía que para amar al mundo, primero tienes que amar a tu familia. Porque es muy fácil amar a la gente que está lejos y no amar a la gente que está cerca. Precisamente por esto que acabo de decir. Porque la gente del día a día, la gente cercana, la gente que nos muestra nuestro propio espejo, nos molesta cuando no hay amor suficiente. Nos fastidia, nos enoja. ¿Qué pensáis? ¿Qué decís?
Y si hay preguntas también lo podéis hacer, que no esperar hasta el final. ¿Es así? Para mí sí que lo es. ¿Por qué? Cuando un corazón está lleno de amor, que hemos podido reconciliarnos con esas partes que no nos gustan de nosotros, con esas partes que a lo mejor nos ha causado vergüenza, con esa parte que a lo mejor hemos detestado y en un momento dado estamos cultivando el amor, podemos acoger, podemos sostener como asimismo las emociones que sentimos cuando estamos en relación unos con otros. Se trata de sanar nuestras heridas. Y que, por cierto, hay muchas heridas, porque el camino, desde nuestro nacimiento hasta la fecha, han estado lleno de retos, de sanación, si hacía falta. Sin embargo, nuestro desconocimiento, nuestra desconexión, no hizo que nos ocupáramos de esas heridas internas, y hoy en día siguen sangrando esas heridas. Pero si llevamos esas heridas delante de la divinidad, que para mí es el ser interno, que además ese ser interno, esa deidad nuestra conectada con la energía espiritual llamada Dios, o como cada uno le quiera llamar, es tan poderosa y es tan potente, entonces sí que podemos amar, sí que podemos dar de manera ilimitada, sin pedir nada a cambio. De lo contrario, el amor se convierte en dar y pedir. Es como una mercancía. Y si no nos dan, nos enfadamos. Cuando hay amor, tengo para dar de sobra. Por lo tanto, es eso lo que tenemos que hacer, llenarnos y llenarnos cada día. ¿Y cómo podemos llenarnos? Para llenarnos necesitamos vivir el silencio. El silencio. En el silencio podemos entrar en la profundidad de la conexión de esa deidad que vive en nosotros, que no hemos conectado. Y para llegar a esa deidad también tenemos que trabajar con el amor de no criticar a los demás, de no juzgar, de no tener prejuicios, de no separarnos, todo lo contrario, de unirnos. Y en todo caso, cuando llega este momento de soledad y de silencio, que pueden ser 5 minutos, 2 minutos, porque hoy en día nuestras vidas es muy agitado. No estamos viviendo en el convento que tuvo la suerte la Madre Teresa, porque ahí a lo mejor era tener más tiempo para la soledad y el silencio. Pero sí en nuestro día a día, puede ser por la mañana y por la noche, hacer esta oración. Hacer ese momento de alimentar al espíritu y el alma. Porque yo me acuerdo, cuando era pequeña, en mi casa, mi madre siempre rezaba cada noche. Y yo recuerdo también su fe, su confianza, y para mí estoy convencida que era por esa relación que tenía a través de su rezo. Y a veces uno pierde esa costumbre buena y se aleja con las cosas más del día a día, con las cosas mundanas. Pero bien es cierto, sería interesante recuperar esos momentos internos de soledad, de silencio, de calma y serenidad para llenarnos de amor, para conectarnos con nuestra divinidad y con ese ser superior, para tener toda esa luz, todo ese brillo, toda esa capacidad de poder transmitir llenos de valores a los otros y a nosotros mismos, estar bien servidos, porque la caridad empieza en casa. Y hablando del ejemplo de la Madre de Teresa de Calcuta, que decía
Para amar al mundo, primero ve a casa y ama a tu familia. Yo recuerdo haber leído una anécdota que decía que una chica, una joven francesa, había llegado a la orden de las misioneras de la caridad y se ofreció para poder hacer una labor allí, ¿no? Y la madre le dijo que fuera a la casa de los moribundos y se dedicó a atenderles. Y una mañana le dijo: Madre Teresa, ha pasado algo increíble. Por fin puedo conocer a Dios. En la casa de moribundos he podido conocer a Dios. Me siento llena de alegría, me siento pletórica, mi corazón está lleno. Y entonces la Madre Teresa de Calcuta le dijo: entonces coge tu maleta y ve a casa. Lleva a tus padres esta felicidad y esta alegría que acabas de vivir. Y yo creo que es eso también, ¿no? El amor a la gente más cercana. Porque cuando tú das a la gente más cercana, ellos harán su propia misión. Ellos también estarán llenos y podrán compartir lo que tú has dado. Y también por ahí viene el liderazgo inspiracional, que es lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta. Cuando ella empezó la orden de las Hermanas de Caridad, se le aparecieron hermanas que habían estado en la Orden de Loreto y muchas alumnas. Ella ya entonces era una fuente de inspiración. Lo que ella hacía, cómo se movía, las costumbres que tenía, las motivó. Y entonces todo eso fortalece a las personas que están cuando el líder está lleno, cuando está completo. Entonces simplemente irradia, y irradiar autoestima, irradiar seguridad, confianza, hace que los demás también lleguen a ser como el líder, por esa inspiración de seguir al personaje en su conducta y en sus maneras de ser y hacer. ¡Qué bonito! Es mucho más sencillo de lo que pensamos, porque a veces ocupamos tanto tiempo en formación, en charlas, en muchas otras cosas que a lo mejor no tienen tanto impacto como tú ser el ejemplo de aquello que tú quieres ver, el ejemplo de tú, aquello que quieres transmitir, y que haya esa coherencia contigo mismo para poder dárselo a los demás. Entonces, esa era la capacidad de amor, porque ella estaba en conexión con su interior y dándose tiempo para la soledad y el silencio. Y en esa soledad y el silencio, aparte de conectar con su brújula interior, ella también oraba, ella también meditaba. ¿Y qué oración oramos cada día? No hace falta que sea como el de la Madre Teresa de Calcuta, no. Pero una oración, una palabra o palabras de poder que tengan un significado especial para mí, para el día a día. ¿Lo estoy haciendo? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo tengo que hacer? ¿Quiero hacerlo para ver el impacto de mi misión en la vida? ¿Sí o no? Sí, Silvia, porque yo parece que es como algo que tienes de dar un cambio, yo creo, interior, o la vida te tiene de recolocar, porque yo creo que la Madre Teresa de Calcuta fue algo extra. Esa revelación, la luz la trajo para que fuera eso. Claro, estamos aquí, estamos día a día, ¿no? Y creo que la vida sí que te tiene de... Creo que es la vida la que te plantea, te dice, cambia. Y te tienes de interiorizar tú para poder hacer el cambio. No te lo enseñan. Sí, estoy de acuerdo contigo. La Madre Teresa era un ser muy especial. Y añado que también yo creo que las cosas que podemos hacer cada uno como individuos nos pueden ayudar a nuestro propio camino. Ella en su camino, porque ella era única y cada uno somos únicos. Entonces, en eso
cuando yo hago cosas que pueden ayudar a que haya ese cambio, esa escucha, esa elección de compañía con el ser más divino, es porque hay cosas que cada uno puede hacer o ha estado haciendo. Cuando las personas no tienen tiempo nunca para conectar con esa parte espiritual, con ese ser interior, la vida sigue y seguirá y llevará la vida que quiere llevar. Pero cuando las personas dicen, yo quiero algo más, tengo una necesidad interna, tengo una necesidad profunda de dar lo mejor de mí y voy a hacer algo, pues voy a decretar, voy a rezar, voy a meditar, voy a cuidar a mi ser interior, voy a cuidar a mi cuerpo, voy a cuidar mi alimentación, voy a cuidar mi sueño. Yo creo que con el autocuidado y con el estar abierto, a lo mejor esa voz, ese poder que existe en nosotros mismos nos ayuda a conectar con Dios, con ese ser supremo. Y entonces empiezas a desprender tu luz, a conocer tu camino, a estar en ese camino de la autenticidad. Entonces yo creo que siempre hemos de hacer algo más. Y la vida es así. Cuando la gente pone algo extra en su vida, ya sea en su trabajo, ya sea en sus estudios, ya sea en cualquier cosa de la vida, hay una recompensa. Quien no hace nada, nada tiene. Quien hace algo, tiene un resultado. Y si hace mucho, tiene el resultado que quería tener. Entonces, la espiritualidad yo creo que es lo mismo. Cuánto me abro y cuánto hago, porque no solamente es pedir, a Dios rogando con el mazo dando, porque a veces la costumbre está en el que le pedimos a Dios todo lo que queremos, ¿no? Diosito, yo quiero tener dinero, Diosito, yo quiero tener salud, Dios, ayúdame. Dios te ayudará cuando tú has sido capaz de ayudarte a ti continuamente y has estado en conexión con Él. Incluso ni hará falta que le digas, Dios, ayúdame, porque la presencia de Dios estará ahí ayudándote y cuidándote. Entonces, este es el quid del asunto. Yo creo que es también la razón de este tipo de conferencias en el que podamos retomar esas buenas costumbres, esas buenas prácticas, para poder tener esa compañía divina y fantástica, esa seguridad de que no estoy solo, no estoy sola en este mundo. Porque decía la Madre Teresa de Calcuta también, no solo hay hambre de pan, que al fin de cuentas ese hambre se puede saciar cuando tú das un pan. Es dificilísimo saciar a una persona que está carente de amor, a una persona que no se ama a sí misma. Porque el vacío de una persona que no se ama a sí mismo es tan grande que aunque tú le das todo el amor que tú quieres, no se puede llenar. ¿Sí? Entonces, este es el kit del asunto. Hay personas que están dando mucho, mucho amor en su entorno, pero el otro o la otra no lo puede recibir porque se siente incapaz o porque no está abierta al amor, porque se ha cerrado tanto a no quererse y a no dejarse querer, que ya no le llega el amor. ¿Sí? Entonces, este es la razón de por qué hemos de autocuidarnos. Y al propósito de eso, ahora nos vamos a autocuidar un momentito, un ratito, aprovechando esta sesión, esta conferencia, y he pensado, porque la Madre Teresa de Calcuta le encantaba leer muchísimo la oración de San Francisco de Asís. Y entonces he pensado que este momento podríamos dedicarlo a nuestro autocuidado conectando con esta oración. ¿Os parece? Vale, pues vamos a leer esta oración y vamos a cuidarnos. Esta oración de la paz de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Y donde haya duda,
ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Y donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida. Amén. Pues eso, para dar sin pedir, para amar sin ser amado, primero me amo, primero me cuido. ¿Sí? ¿Cuánto nos estamos cuidando? ¿Cuánto es ese cuidado? Pues para cuidarnos, ya he dicho, necesitamos meditar, orar, reconciliarnos con las partes que en algún momento de nuestra vida nos ha avergonzado, con las partes que hemos querido ignorar, con las partes hermosas que son nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras virtudes, nuestros valores, sanando nuestras heridas, cuidando a ese niño interior que llevamos dentro. Eso es amar, para luego que esta premisa y estas oraciones tengan un sentido práctico y no solamente sean oraciones, sino que sean sentidas y vividas. ¿Sí? Entonces, por un minutito, ahora os voy a pedir que con los pies en el suelo y las manos apoyadas en las rodillas, abramos el corazón, dejemos que penetre la luz del amor en nuestro corazón para poder acogernos, para poder acoger a esa divinidad que está en nuestro interior, de la que hemos permanecido a lo mejor desconectados, y ahora en este momento podamos conectar para poder ver nuestra grandeza, nuestra luz, el amor, la inocencia, y podamos sentir que nos damos el amor que nos merecemos. Así que os voy a dejar medio minuto para que cada uno de vosotros pueda llenarse de su propio amor, porque esta es la base para ser una vida de servicio y de grandeza. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios, ni un momento, adorando por siempre. Pues después de haber aprovechado este momentito para llenarnos de amor, para conectar con esa divinidad y esa divinidad nuestra que nos conecta con Dios y no sentirnos abandonados, no sentirnos que la vida es dura, que la vida es difícil. Realmente lo es, pero si uno está acompañado, no lo es tanto. Y qué ejemplo más maravilloso, ¿no? En el caso de la Madre Teresa de Calcuta, que en el momento de su muerte dejó más de 496 misiones en todos los sitios, en los 5 continentes, más de 1 millón de voluntarios y miles de personas a su cargo. Para hacer tal labor, tuvo que tener tal compañía. Ella se sentía también la esposa de Jesús, ¿no? Y como esposa de Jesús, pues tenía la ayuda extra. Entonces, volviendo a las enseñanzas que sirven de inspiración, pues también quiero comentar que era
una excelente comunicadora. Una mujer que tenía una empatía increíble. Incluso para mí ya solo desde la puesta de su sari. Porque ¿a quiénes iba a servir? A la gente de la India, a la gente de Calcuta, a los intocables. Y como tal llevaba ese sari. Pero no solo fue el sari que les acercó a la gente para sentirse de tú a tú, para acercarse y no generar distancias, sino porque hablaba en un lenguaje simple que toda la gente pudiera entender, porque siendo los intocables la casta más baja de la India, pues aún más tenía que ser un lenguaje más cercano, próximo. En realidad, hablando de la India, pues ahora viene a mi mente, ¿no? Cuando los niños de la India sonreían. Nosotros bajamos del aeropuerto y nos encontramos con un grupo de niños de la calle sonriendo, mostrando sus dientes de oreja a oreja, o su boquita. Pero decía, qué tanta alegría podían tener esos niños, ¿no? Y luego nos dicen, esos niños son los niños que no tienen casa. Y yo creo que esos niños estaban llenos de alegría, llenos de amor posiblemente para mostrar esas caras. Y sin embargo a veces, ¿no? En muchos lugares de aquí, de Occidente, ves que la gente tiene recursos, pero que la carita de los niños a veces no reflejan eso. Entonces, la gran pobreza que puede haber en este siglo, dicen que también es eso, la ausencia, la carencia, la soledad, el abandono. Nos hemos abandonado a nosotros mismos y hemos abandonado a los niños y a los otros, no tan niños. Y cuando decía que era una gran comunicadora, entonces ella hablaba de tal manera que su comunicación era tan efectiva. Ella escuchaba con todo su ser, escuchaba con la mirada, escuchaba con los oídos, veía el rostro de las personas, su movimiento, su lenguaje no verbal, su corporalidad, y estaba tan presente que podía escuchar de verdad, podía reconocer, ser visto y darle la dignidad a la persona. ¿Y cuántos estamos buscando o están buscando ser reconocidos, ser vistos? ¿Cuántos? ¿Y cómo nos comunicamos con las personas? ¿Les escuchamos o ya estamos pensando en darles la respuesta antes de que terminen de hablar? ¿Cómo es nuestra comunicación? ¿Qué estilo tenemos? ¿Somos empáticos? ¿Somos comprensivos? ¿O es que ya estamos juzgando en base a nuestras heridas? Las heridas de la infancia pueden ser muy crueles, porque si no están sanadas, estamos juzgando y con esa herida ya estamos preparando la respuesta y haciendo daño al otro. Entonces, revisémonos, mirémonos y sanemos. Y ahora hoy en día hay cantidad de alternativas, por suerte, terapeutas, métodos, tantas cosas que incluso aquí se hacen también para el crecimiento y el desarrollo personal. ¿Qué les voy a decir yo? Que también me conozco muchísimas, ¿no? Y como lo sé, por eso os comento. Entonces, cuando una persona se sentía reconocida, escuchada, entonces todo lo que la Madre Teresa le podía hablar, pues lo tomaban muy bien, era muy fácil la comunicación y por lo tanto yo creo que también esto es una clave fundamental en nuestras vidas. Hemos de aprender a ser asertivos, a saber poner límites. La buena comunicación es esto, no se trata de aceptar por aceptar las cosas que nos dicen, sino cuándo tengo que decir no, cuándo tengo que decir sí, porque no se trata tampoco de decir no porque no,
sino decir no cuando toca y decir sí cuando toca y hacerse respetar. El amor no está reñido con el respeto, con el poner límites, con el saber decir hasta aquí. Entonces, todo eso requiere la capacidad de poder ser una gran comunicadora. Y para llegar a ser todo esto, la Madre Teresa tenía una disciplina muy férrea. Ella se levantaba a las 4:45 y todas las personas que pertenecían a la orden, claro está, todas las hermanas. A las 4:15 ella levantada para ir a llenarse en ese silencio, para escuchar la voz de Dios en el silencio. Porque decía entonces, que ella vivió del 1910 a 1979, que ya era una época con mucha información, pero que hoy en día es muchísima información la que recibe un ser humano. ¿Cuántos inputs de información, de hablar, de internet, de teléfonos tiene nuestra mente? Y más una mujer que tenía una organización increíble, pues tenía que tener una claridad para tomar decisiones. Porque no solamente estaban en India, estaban en todas las partes del mundo. Y poder coordinar todas las cosas desde allí. Entonces, iba a sus meditaciones, a su silencio. Después también se dedicaban, dice, a escuchar música celestial, a la misa. Toda una serie de autocuidado y luego entonces desayunaba y duraba todo el día trabajando. Y si en un momento tenía momentos de flaqueza, ella invocaba la energía de Jesús. Les decía, Señor, dame fuerza, o cuida a la gente que me ayuda para que estén bien y se haga tu obra. Se lo dejaba en manos de Dios, porque ella decía, yo soy una enviada de Dios, no soy yo la que hago, es Él el que me hace hacer lo que hago. Tal era la fe, tal era la confianza, tal era la capacidad, que no se ponía a pensar que, uy, esto no lo voy a poder hacer, esto es difícil. No, sabía que lo podía hacer, porque vuelvo a repetir, no estaba sola. Tenía una metodología cada mañana y cada noche se reunían las hermanas para hablar de cómo había ido el día. Y nosotros hacemos esa revisión de cómo ha ido el día. Es muy importante hacer la revisión de cómo ha ido nuestro día, porque al hacer esto nos estamos desapegando del día y estamos teniendo una visión global y además dejando y abandonando el día para limpiar nuestra mente. Hacer un recorrido del día, ver qué hice, qué pasó, qué puedo mejorar, qué alegría tengo yo de todo eso que hice. Porque también ahí está otro factor importante, que es el agradecimiento. El agradecimiento a uno mismo, el agradecimiento de poder haber afrontado la vida, incluso por tener esta vida, agradecimiento a todo y a todos, a nosotros mismos, agradecimiento al día de todo lo que nos da. Porque si hacemos eso, vemos el vaso lleno, que no el vaso medio vacío. Hay una serie de cosas que necesitamos hacer para que nuestra vida fluya más y mejor. ¿Sí? Entonces, esa disciplina ayudó a que su obra se hiciera. Y en el año 1979 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz a la labor que estuvo realizando en los 5 continentes. Incluso el Papa desde Roma a la Madre Teresa le nombró mediadora en los conflictos, como en el Líbano. Era representante en las Naciones Unidas. La Madre Teresa se llegó a codear con gente de alta alcurnia, con presidentes, con gente famosa. Incluso Lady Di fue una de sus allegadas. Y el rey de Suecia, o de Noruega, mejor dicho, sí, Noruega pues se entrega los premios Nobel, le dio el premio. Y el dinero que recibió de tal premio se lo dio a la gente más necesitada. La Madre Teresa de Calcuta, como ser humano, también tuvo su noche oscura. ¿Y qué es la noche oscura? Que también tuvo sus dudas,
tuvo sus dificultades, pero nunca dejó la mano de Dios, nunca dejó la mano de Jesús. Afrontó sus dificultades. Sin embargo, esta mujer llegó a ser beatificada en el 2003. Después de unos años de su muerte. Entonces, para mí, al indagar sobre este personaje, me llena de emoción y de alegría, ¿no? De cómo hizo cosas desde la profundidad de su ser, desde haberse cuidado, no desde quiero demostrar o por cuestión del ego, porque un líder no se mueve desde el ego, se mueve desde el amor. Muestra lo bueno que tiene, pero también muestra su fragilidad y entonces puede comprender al otro, puede mirar al otro, puede comunicarse con el otro de tú a tú. Y no estos líderes que hay distancia, que hay diferencia, que separa más que une. Entonces no sé si están desde los fundamentos sabios. No lo sé. Y una cosa que también me llamó la atención, ¿no? Cuando explica que la Madre Teresa de Calcuta en las calles de India, como hay de todo, hay situaciones en que realmente llaman la atención, ¿no? Porque para mí fue impresionante cuando la primera vez llegué allí y vi gente que vive en la calle, hace todo en la calle, duerme en la calle. Dices, ¿cómo es? Qué sorpresa y qué dureza también, ¿no? Porque esto no lo había visto en ningún otro lugar. Entonces, había visto a un hombre lleno de gusanos, moribundo. Increíble, qué fuerte. Pero esa madre que sabía y sentía que cada ser humano estaba reflejado la divinidad y en cada ser humano veía a Jesús, le acogió, le curó y le limpió. Y el hombre muy agradecido dijo, hermana, he vivido como un mendigo, he vivido como un pobre. Sin embargo, voy a morir como un ángel, cuidado y reconocido. Ahora me puedo ir a ver a Dios. Así que me despido, hermana, y me voy a la casa con Dios. Se fue con una sonrisa, se fue con una alegría, con una satisfacción de haber sido atendido, de haber sido dignificado antes de su muerte. Qué hermoso, qué bonito. Si bien es cierto, cada uno tiene su misión, como lo dije al principio, ¿qué puedo hacer yo desde mi zona de influencia, desde lo que yo sé, desde lo que yo puedo? Hacer algo bonito, algo hermoso, algo significativo, que mi vida tenga sentido, que mi vida tenga un para qué he venido en esta vida. Aunque sea algo simple, aunque sea algo pequeño, algo que tú puedas hacer, algo que yo pueda hacer. Sí. Así que yo creo que para mí, sobre todo, esta charla ha sido muy significativo en el sentido de poder descubrir al ser humano en su conjunto, con todo el brillo, con todo el resplandor, con todo el poder, con toda esa capacidad de haber sido la Madre Teresa de Calcuta, pero al mismo tiempo también ver los momentos de flaqueza, los momentos de impotencia, los momentos de dudas, incluso de haber recibido críticas, pero de haberlas afrontado. O de haber sabido, con inteligencia y con amor,
no juzgar a quienes criticaron y no criticar a aquellos que le criticaban. Entonces, pues para ir acabando ya esta conferencia, esta plática, esta charla, yo me llevo la conciencia de vivir para mi misión de vida con esa claridad y cuidarme para dar lo mejor de mí. Y asimismo me gustaría pues que cada uno reflexionara qué es lo que quiere dar para la vida, qué es lo que quiere ofrecer a los demás y qué puede hacer. Así que muchísimas gracias a todos por haber venido.